Yo, bienvenidos a este segundo episodio de ¿En qué andas? Cuéntenme en qué andan, cómo están esta semana, qué tal los trata esta situación de pandemia. Yo estoy tratando de mantenerme ocupado, tratando de hacer cosas que tengo pendientes. Algunas de ellas salen aquí en la cartelerita que tengo atrás. Y bueno, esta semana vamos a estar hablando con Santiago Salazar, otro pana de la universidad que actualmente vive en Ecuador. Él es de Ecuador, pero se devolvió a construir un estudio. No es un home studio, es un estudio a todo dar que le quedó increíble, de verdad. Tengo muchísimas ganas de lanzarme a Ecuador a grabar un disco porque es absurdo lo que hizo Santiago. Y bueno, nada. De una vez aquí entrando con Santiago Salazar, que bueno, él ha mezclado y masterizado casi todos mis últimos tracks. Quiero como que aclarar algún par de cosas porque nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero creo que no sé si estoy 100% claro con tu background. O sea, según lo que recuerdo, y por eso te pregunto, tú eres abogado y contador, ¿verdad? No, Y terminaste haciendo música. bueno, soy mi primera carrera, digamos, fue leyes, entonces sí, soy abogado. Y estudié también ingeniería comercial, Ok, business, digamos. Eh, Hice una maestría en derecho, en leyes también. Y todo esto te hablo hace 12, 13 años. claro. Y simultáneamente, desde, oye, bueno, yo llevo en la música 25 años, porque empecé en el 95 tocando la guitarra y mis primeros gigs y mis primeras cosas empezaron por ahí, ¿no? Em, pero tú sabes, en Latinoamérica lo que significa vivir del arte y vivir de la música, ¿no? Siempre es súper complejo. Entonces yo siempre lo vi como una especie de side gig, Claro, si me entiendes, pero eran unos side gigs un poco que requerían 6 años de preparación en la universidad y el otro 4. Pero siempre tuve, o sea, llegaba a las 6 de la tarde, brother, y llegaba a mi estudio casero que me había armado un garage en mi casa y donde aprendía, el internet estaba empezando, o sea, no es que tenías todos los recursos que tienes hoy, ¿no? Entonces claro. habían por ahí un par de páginas con recursos interesantes y desde el 2005-2006 ya empecé a meterme en este mundo de, hijo, ¿cómo hago esto? Y, o sea, ya no quiero ser solo músico, sino quiero que mis grabaciones tengan una calidad suficiente y quiero que entender qué significa esto de mezcla y qué significa esto de ecualización y dinámica y masterización después. Entonces, fue una carrera así bastante extraña porque, como te digo, simultáneamente tenía que en la mañana preocuparme de contratos laborales y de dilemas corporativos y en la noche Claro. llegaba a grabar bandas independientes, ¿no? Entonces, Claro, siempre brother. mantuve O sea, estabas esa dicotomía. a todo dar todo el tiempo, literalmente. Todo el tiempo, loco, todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la mañana leyes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estudiaba simultáneamente ingeniería comercial de 6 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 2 de la mañana hacía esto, ¿no? Entonces, Brother, no he sé vivido cómo mi pudiste vida, aguantar eso por un periodo extendido de tiempo. O sea, bueno, yo... casi me da surmenage una época y bueno, y luego Berkeley, que tú sabes lo que significa, Sí, ¿no? bueno. La Y carga bueno, Berkeley para de ti fue una trabajo también. experiencia, creo que full distinta a la de la mayoría de los alumnos. Pero man, Absolutamente. y otra cosa que nunca se me fue de la cabeza, porque recuerdo cuando estuvimos en el viaje de Inglaterra de Abbey Road y Real World. Sí. Tú en algún momento jugaste fútbol también, ¿no? Como a un nivel bastante alto, ¿no? Bueno, yo viví un año en Holanda, Ok, en el 98-99 y estaba en el pico de mi potencial físico, digamos, a los 19 años más o menos. Y claro, en la casa donde yo llegué, eran pues todos amantes del fútbol y yo siempre he sido futbolista toda la vida. Bueno, lo fui hasta que el físico me daba. Pero claro. allá tuve el chance de jugar semi-pro, digamos, o sea, en la tercera categoría de Holanda. Wow. Pero Brother, bueno, qué carrera más loca, man. Porque, porque loco, he hecho de todo. He hecho de el todo. otro, el otro detalle que me acuerdo es que, o sea, tú llegaste a Berkeley
y ya, o sea, estábamos nosotros en la misma carrera, estábamos estudiando en PNI. Sí. Tú estabas con tu familia en Boston, o sea, tú estabas con dos chamos, ahora obviamente han crecido, y los chamos crecen rapidísimo y es loco para mí decir eso porque yo apenas tengo 26, pero yo he visto fotos de tus chamos cuando estaban en Berkeley y ahora y están enormes, pues. Sí. Han crecido impresionantemente. Bueno, lo que pasa es que yo me fui con ellos de 3 y 7 años y Wow. ahora tienen 9 y 13, ¿no? Pero bueno, ellos pasaron la mayor cantidad de, o sea, el mayor tiempo de su vida lo pasaron en Boston. Entonces, primero Claro, hablan, brother. primero hablan inglés como su idioma natal, su idioma madre, entonces les cuesta mucho el español acá en Ecuador. Y estamos en ese lío de que entre ellos solo quieren hablar en inglés y no quieren hablar en español con nadie, por más que lo entienden, pero es tan loco, brother, esto. O sea, Es es muy tan loco. loco esta aventura que ha sido mi vida, ¿no? Mis hijos no hablan español, loco. O sea, eh, Man, pero me parece increíble, o sea, es un cuento increíble y de verdad siento que esas son las vidas más interesantes, ¿no? O sea, y por lo mismo me parece brutal que tengamos como esta conversación. Porque bueno, o sea, a mi parecer, y obviamente uno nunca siente estas cosas porque uno no se ve desde afuera, pero yo te veo desde hace muchísimo tiempo y obviamente hemos trabajado en muchísimos proyectos juntos, sí, pero yo veo que tú estás como estableciéndote eh, rápidamente como un ingeniero de mezcla. O sea, tú eres productor y haces muchísimas mezclas y muchísimos masters, pero estás volviéndote como una persona importante en la escena alternativa latina. Porque te veo todo el tiempo, o sea, tus mezclas todo el tiempo están en las listas editoriales de Spotify, gracias, bro. en lugares importantes. O sea, todas las mezclas que tú has hecho conmigo han estado en algún playlist editorial. Siento que ha sido como una parte esencial de mis logros, por más pequeños o medianos que sean. El sonido que tú has aportado a mi proyecto ha sido enorme y estoy seguro que ha sido más o menos el mismo para los demás artistas. Entonces, algo que a mí siempre me ha interesado porque como la mayoría de la gente, después de graduarnos, tú te fuiste a Los Ángeles y Sí. estabas trabajando con un productor súper famoso, este, y decidiste devolverte a Ecuador. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, primero decirte que lo que yo puedo contribuir en mezcla o en master o en postproducción en general, todo depende de la calidad de lo que el artista me mande. Así que si tus producciones terminan en las editoriales, es tu culpa, loco, no es la mía. Eso primero. Bueno, Y en pero general, a todos créeme los que cuando tú nos artistas con devuelves los que una tengo las... mezcla y la escuchamos y es una explosión, es increíble como tener esa calidad de regreso con lo que estás haciendo. Es que, ¿sabes qué? Eh, Sin ponerme muy filosófico, pero te juro que yo creo que hay mucha gente que no encuentra el camino de su vida hasta muy tarde y yo estoy seguro que yo nací para hacer esto. O sea, yo desde que abrí el ojo, loco, sabía que ese era mi camino en la vida y es lo que amo hacer y es lo que disfruto hacer. Pero volviendo al tema de lo que decías, es decir, yo puedo hacer la mejor mezcla del mundo que pueda dentro de mis posibilidades, pero obviamente las producciones son lo más importante. Y si terminan en editoriales, en listas editoriales y si tienen cierta, no sé, notoriedad y éxito, em, pues la responsabilidad es absolutamente del artista. Eso siempre me gusta aclarar porque, o sea, yo puedo contribuir, ¿no? Picasso decía, el arte es la eliminación de lo innecesario y yo enfoco la mezcla desde ese punto de vista. Es decir, Wow, brother. quitar lo que capaz no es necesario, pero yo dejo ahí lo que tú me mandas, loco. Y es desde ese punto de vista global como yo enfoco la postproducción. Entonces yo solo quito Qué crack, brother. Nunca había pensado en un approach de mezcla de esa manera. Y creo que es raro. O sea, en Berkeley hay demasiados profesores y profesores estrella. Yo siento que tuvimos demasiada oportunidad y al mismo tiempo te dan tantas ideas como cada quien tiene un método demasiado distinto que tú no sabes en realidad a qué aferrarte a veces. así Y a mí es. me ha costado muchísimo en mi vida después como empezar a pelar capas y siento que lo pones de una manera increíble, ¿no? Pero sí, brother, qué loco. Me interesa muchísimo como hilar dos cosas que me habías dicho. O sea, me comentaste que obviamente en Latinoamérica es demasiado difícil
tener una carrera que sea económicamente viable en la música. Y yo siento que eso es un pro de Berkeley. O sea, Berkeley tiene muchísimas cosas súper negativas, todos lo sabemos. Siento que es popular en internet como hablar mal de esa universidad, tanto si no fuiste como una vez que saliste de ella. Pero a mí me gusta concentrarme en las cosas buenas y yo Así siento que es. algo súper importante que te inculcan es que tienes, no importa lo que hagas, no importa lo loco que quieras hacer con tu arte, tiene que ser económicamente viable. Entonces como que me interesa cómo hiciste tú ese shift, porque sé que acabas de construir un estudio en Ecuador y no un home studio, o sea, hiciste un estudio a toda máquina que sería brutal si puedes mandarme como un B-roll después de tu Claro estudio que para sí, ponerlo aquí en esta parte. seguro. Como con esa mentalidad súper súper empresaria, ¿no? Es importante, o sea, yo sé que tienes algunos clientes como yo que viven afuera, pero, pero me parece interesante ese shift de mentalidad de que es difícil a invertir literalmente dinero Todo. en hacer un estudio, pues. Sí. Uy, ¿por dónde empiezo ahí? Yo creo que volviendo a lo que te decía antes, que cuando te das cuenta que cuál es tu camino en la vida, eh, Claro, ya no te queda otra alternativa, loco. Es decir, si bien es difícil eh, que hacer lo que amas cuando resulta ser que el arte es lo que amas y la música y la postproducción es lo que amas, em, hacerlo eso viablemente financiero, si bien es difícil, pero si te levantas al siguiente día y lo único que quieres hacer es eso otra vez y al siguiente día eso otra vez, entonces las probabilidades de que tengas éxito haciendo eso son mucho mayores que en cualquier otra actividad, porque en otra actividad probablemente te vas a levantar al siguiente día, vas a tener un mal día, como en toda área tenemos, y siempre vas a tener un mal día, y probablemente ya no vas a querer seguir haciendo eso, vas a querer claro, buscar nuevos mundos, pero cuando haces esto, que en mi caso es lo que yo realmente definitivamente amo, entonces al siguiente día sé que voy a querer volver a hacer lo mismo, entonces el único camino viable, la única estrategia que yo tenía era pues ya dedicarme 100% a esto, ¿no? No, o sea, ya no había la alternativa de sí, voy a tenerlo como un side gig también y voy a hacer otras cosas, no, porque en realidad sí, yo creo que para llegar al nivel que se tiene que llegar para poder vivir de esto, tienes que hacerlo todo el día, todos los días. Y eso claro. implicaba tener la herramienta necesaria para poder atender a los clientes de la manera más eficiente. Entonces, el estudio está acá para desarrollar, primero porque la acústica es la que es necesaria, digamos, el espacio físico es el adecuado y las conexiones, los equipos son los adecuados, aunque los equipos son lo de menos en realidad. Ese es o sea, después de la acústica, el monitoreo es lo de menos. Pero no había otra manera en mi carrera de seguir que no sea en realidad invirtiendo en las herramientas necesarias para atender a mis clientes. Tengo la fortuna, bro, de que una gran parte de mi trabajo, yo te diría que la gran mayoría de mi trabajo viene del exterior, eh, de diferentes rincones del mundo, porque tú sabes, Berkeley, si una cosa, volviendo al tema de Berkeley, lo más importante de Berkeley es el networking y Claro, es la capacidad de conexión con gente que está reunida en Boston durante 4 o 5 años, o 3, 4 o 5 años, y luego se esparce por el mundo. Pero si tú estableciste conexiones y hiciste proyectos con mucha gente, entonces yo he tenido la fortuna de que ese trabajo sigue llegando de California, de la costa este de los Estados Unidos, de Nueva York, de Europa, de Latinoamérica, un montón de lugares. Entonces, eh, igual yo necesitaba el estudio para atender a los clientes de acá también, a la movida, sobre todo independiente, y yo te diría que hasta un poco alternativa independiente de mi ciudad y de mi país, porque yo he sido parte de esta escena desde toda la vida. Y claro. creo que era una cierta responsabilidad de mi parte el, o sea, regresar y poder, no sé, proveer todos los servicios y toda la experiencia que he venido acumulando y que tú sabes que tenemos en los años que tuvimos en Boston para para esta escena, porque aquí hay muchísimo talento, loco, pero eh, no teníamos este consolidado del espacio, más la acústica, más los equipos, más la experiencia en un solo lugar. ¿Qué puede servir para atender las necesidades de mis clientes del exterior, pero también presencialmente para los clientes que están acá, ¿no? Entonces,
Más o claro. menos por ahí va O la sea, cosa. estás básicamente resolviendo como la pregunta básica que aprendes en la primera clase de business, si alguna vez has tomado una clase de negocios, es que un negocio exitoso es un negocio que resuelve un problema, ¿no? Entonces, Exacto. si no hay un lugar para encontrarse y no hay como un estudio realmente establecido, claramente estás proveyendo ese espacio, ¿no? Obviamente, o sea, yo no conozco como los detalles de la escena alternativa en Ecuador para nada, pero por lo menos en Venezuela hubo una época que había muchísimos lugares y realmente como abrir un estudio nuevo era inclusive como demasiado, o sea, había Sí, sí. muchísima gente con estudios buenos en Es que realidad. sabes cuál es el tema. Entonces, Perdón que te interrumpa, bro, pero el no, tema tranquilo. es, o sea, abrirte un estudio para que el estudio sea el negocio no tiene ningún sentido en esta época, ¿no? Yo veía en Los Claro, Ángeles los estudios corporativos grandes, así multisalas, gigantescos, legendarios, lamentablemente están cayendo uno tras otro porque los presupuestos, tú sabes, desaparecieron hace rato, las disqueras tienen otro enfoque al momento claro, de firmar artistas ahora, entonces ya no es que los artistas se pueden pasar 6 meses en el estudio, ¿no? Pero eh, el estudio como herramienta, como, em, como lo que viene atrás del ingeniero, es súper necesario. Es súper claro, necesario. Porque tú sabes, ahora la mayoría de las producciones se inician en estudios caseros y se las desarrollan en estudios caseros hasta un punto bastante avanzado de la cadena de producción, ¿no? Y luego, cuando ya has llegado a toda tu capacidad, digamos, de producción, ahí vas a una sala o vas donde un ingeniero que hace la mezcla, que hace la masterización o que te ayuda a finalizar la producción. Y eso es lo que estaba pasando, lo que yo vi que estaba pasando también en Los Ángeles. Entonces, la idea de construir esto fue precisamente esa, una suite de finalización de audio, en la que acá claro. puedes hacer postproducción, O pero sea, puedes también producir. claro, o sea, al final del día, lo que me estás diciendo, y me parece como un punto demasiado importante, es que la gente lo que está buscando es tu servicio y el estudio es una extensión de eso para ti. Exactamente. Yo no lo había pensado de esa manera. Yo dije, brother, qué cool que Santiago está haciendo este estudio en Ecuador. Yo lo seguí desde cero. Me acuerdo el año pasado que pusiste una foto del terreno Sí. y yo dije, brother, pana 2020. increíble que se está volviendo de Los Ángeles a armarse un estudio. Y eso que tú dices es demasiado cierto. Yo cuando llegué para Miami trabajé muy brevemente en Hit Factory, que es como uno de los dos estudios grandes que hay acá. Seguro. Y tuve esa sensación en cuestión de días que realmente no estaban llegando el tipo de proyectos con los que yo quisiera desarrollar una carrera. Y si llegaban, o sea, como que mi jefe me decía, no, si llegan, aquí estuvo Dave Matthews hace 2 semanas y demás, pero yo lo veía como una cuestión de volumen. Yo decía, ok, acabo de hacer 12 sesiones donde, bueno, yo nunca llegué, yo no ascendí demasiado, yo era asistente, me tocaba comprar Burger King y demás, pero Todos hacemos eso. hice, qué sé yo, 30 sesiones y una de esas era alguien que me atraía de verdad Ujú. y las otras 29 eran proyectos donde literalmente mi labor era montar un U87, o sea, un micrófono, y sentarme a esperar que sucediera algo. Entonces yo siento que esa época donde tú podías llegar a un estudio y estar en un roce constante de donde de verdad estás aprendiendo y afilando tus habilidades como que había terminado, a menos que estés en lugares demasiado específicos, porque sé que he hablado con algunos panas nuestros que están en situaciones completamente diferentes y están súper contentos con su trabajo, pero yo sabía que esa situación por lo menos para mí no era lo ideal. Y me parece crucial lo que dices porque yo también creo que para mí lo que me ha ayudado poco a poco a establecerme es que la gente me busque a mí independientemente de los equipos que yo tenga. Claramente como que el espacio tiene que ir cambiando y uno tiene que ir comprando cosas, pero me veo de cada 3 cosas que compro, 2 son plugins y una es algo para el estudio. Así es. Porque de las últimas 5 producciones que yo te he mandado a ti para mezclar, creo que lo único que hemos grabado de verdad han sido las voces y de repente las guitarras, pero Así es.
O sea, me encantaría tener plata suena y el increíble. espacio y que mis clientes tuviesen plata para que fuésemos a un espacio a grabar batería, por ejemplo. Pero no se puede, man, simplemente. Así es. Es que uno tiene que, yo creo que, enfrentar la realidad. Y la realidad es que los presupuestos, más en esta época que vivimos, en media pandemia, ¿no? 2020, con toda la problemática mundial que nadie se imaginaba que iba a darse. Eh, Así no se ha dado la pandemia, ya era difícil la cuestión presupuestaria y ahora mucho más. Entonces, obviamente a todos nos gustaría poder, o sea, tener tiempo ilimitado en un estudio con asistentes, ingenieros, etcétera, etcétera, y probar 1000 combinaciones de micros y diferentes cajas hasta encontrar el sonido, ¿no? Pero, o sea, el mundo cambió y yo creo que el enfoque híbrido es lo que mejor funciona en el momento. La tecnología digital, todo el desarrollo de plugins ha llegado a un punto en el que, pues, no es ni mejor ni peor que lo analógico, sino es diferente y pues Diferente. es una herramienta fantástica que se tiene que utilizar. Yo en mi enfoque de postproducción, sin la parte digital estaría perdido, porque si bien los equipos analógicos sí tienen un fin y tienen un propósito, pero no son el fin y el propósito de por sí, ¿sí me entiendes? Claro, Eh, claro, tienes toda la razón. Y al entonces, final muchísimos de sí, esos estudios, equipos fueron desarrollados por una necesidad. exactamente. Estaban siendo como construidos porque necesitaban resolver un problema en ese momento. Y eso fue lo que hicieron en Abbey Road, por ejemplo, cuando hicieron los discos de los Beatles, que inventaron todas esas consolas con más canales, todos esos Desarrollaban, equipos lo estaban haciendo por la necesidad exactamente. de Eso es llevar a la clave. realidad como ese sonido que tenían en mente. Y hablando de Abbey Road, me gustaría como que recordemos un poco Wow. nuestra experiencia en Inglaterra, brother. Brother, Porque es el contraste total. O hemos sea, tenido la suerte de hacer proyectos en Boston, estuvimos en Europa, estuvimos... Sí, es increíble cómo la vida te lleva a lugares, ¿no? sí. Cuando realmente la persigues. A Eh, mí me parece loco el contraste que estamos hablando porque, o sea, ya nos graduamos el mismo año, tú y yo. Entonces llevamos 3 años de graduados sí, y nuestra última experiencia en Berkeley fue irnos a este viaje en Inglaterra donde estuvimos en Abbey Road y Real World, que son dos estudios. O sea, si tú agarras el top de los 100 estudios más increíbles del mundo, esos tienen que estar en el top 5, juro. sin O lugar sea, a es una dudas. locura lo que pudimos vivir. Sí. Y es el absoluto opuesto de lo que estamos hablando ahorita, que estamos haciendo música en nuestro cuarto con computadora y un teclado MIDI y demás. O sea, estamos en un espacio donde había todo y era enorme y todo carísimo y todo vintage, todo Exacto. analógico. Y fue una locura como que, perfecto, vamos a hacer estos proyectos para más nunca trabajar en estos equipos en el resto de nuestra vida. Y sabes que lo que vivíamos en Berkeley también es, o sea, trabajar en una NIB 88RS. O sea, no muchas veces más se va a dar, ¿no? Y es una pena porque son equipos maravillosos, diseñados con un fin y para atender una necesidad, pero como te digo, si yo tendría que invertir todo lo que cuesta una NIV 88RS, con eso se arregla el futuro mío, de mi familia y probablemente de mis nietos. Literal. Entonces no tiene ya sentido. Yo puedo lograr casi lo mismo y todos podemos lograr casi lo mismo que con esos equipos en lo que hacemos ahora en bedrooms y luego vas a salas en las que, ok, no puedo mezclar aquí porque no oigo en realidad lo que estoy haciendo. Claro. Entonces voy a una sala de mezcla que tiene una buena acústica y un buen sistema de monitoreo y un buen ingeniero. Entonces, Ex- tranquilamente digamos, con esa dinámica puedes alcanzar lo que con una consola de $1 millón y con compresores carísimos, analógicos, eh, podrías también alcanzar. Entonces es una cuestión de afrontar la realidad. Obviamente, siempre buscar mejorar, ¿no? Siempre no Claro. quedarte, ok, ya tengo mis 4 plugins y soy el mejor. No, no, no. O sea, esta es una carrera en la que nunca se deja de aprender. Y uno aprende de todo el mundo. Yo aprendo de todo el mundo que llega acá al estudio. Independientemente de Claro. que tengan conocimiento o no, porque aprendo nuevos enfoques artísticos, formas de pensar, abrir mi cabeza, ¿sí me entiendes? No creer que siempre tengo la razón.
Yo creo que eso es importantísimo y yo, o sea, personalmente me siento súper afortunado de estar en la escena que estoy ahorita porque yo, a diferencia del hábito de Berkeley de irse a Los Ángeles o Nueva York, terminé en Miami, Miami. que es un poco extraño, pero terminé como metiéndome en una escena alternativa latina donde me dio la vuelta de nuevo a lo que yo en verdad quería hacer. O sea, lo que me llamó a mí a la música es ser artista, tener un proyecto, etcétera. Y yo había suprimido eso fuertemente durante mis años en Berkeley por el miedo a no ser suficientemente bueno y estando acá reuniéndome con la gente con la que me fui reuniendo. De verdad perdí ese miedo y siento o sea, me está llevando en este viaje que es el viaje en el cual yo tengo que estar. Totalmente. Em, Y yo creo que y me, me parece brutal. yo te veo desde acá, Brody, como decimos nosotros, en tu papayal. Es decir, perfectamente enfocado en lo que debe ser tu carrera, en lo que veo desde mi perspectiva que va a funcionar contigo. Tienes 26 años, brother. Tienes toda tu vida por delante, por más cliché que suene eso, pero es cierto, loco. Y si es que yo a los 26 años hubiera tenido el éxito que tú tienes ahora, pues, ¿qué Bro, más yo a hubiera veces querido, siento loco? demasiado miedo porque me comparo con, o sea, y es malísimo compararse, me comparo mucho con gente menor que yo, que tiene mi edad, que tiene otras situaciones y me da miedo lo que estoy haciendo, siento que de repente es demasiado arriesgado, pero lo quiero hacer de todas maneras, eso es lo que tú decías antes, como que si te despiertas y lo Exactamente. quieres volver a hacer, te toca, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, man. Y me estoy acordando ahora de nuevo, de nuevo, esa experiencia que vivimos como ver trabajando a Fraser Smith y a Kevin Killan con sus artistas. em, para ti, para ti, ¿qué fue lo más loco de esa experiencia? O sea, yo tengo un par de cuentos que me dan demasiada risa, pero pero no sé, de repente algo que se me está olvidando. Para mí fue una experiencia surreal, irreal, una fantasía, el típico sueño hecho realidad, ¿no? El estar en el mismo estudio en el que se hizo Dark Side of the Moon, en el poder tener la oportunidad de grabar una guitarra en esa misma sala. Brother, ¿verdad que em, nosotros grabamos partes? Se me claro, había olvidado eso. grabamos partes en Abbey Road. Fue una cosa increíble. Pero sabes que una de las cosas que más me impresionó, yo soy fan de Peter Gabriel a morir y haber podido estar en la cabaña personal de él. ¿Verdad que entramos en... Claro, A mí se me había olvidado fuera eso. del Ok, estudio, en la porque cabaña aquí, personal de obviamente, él. la gente que está oyendo esto no tiene ni la menor idea. Nosotros estábamos con este tipo que se llama Kevin Killan, que es un productor que estuvo involucrado en muchísimos proyectos de Peter Gabriel. Genio. Peter Gabriel obviamente no está, pero ese lugar es como su casa. O sea, él tiene una casa en una colina que es una mansión enorme y ese es un estudio gigantesco donde nosotros nos quedamos. Mira, nosotros habíamos estado en un hostal el día antes. Sí. Fuimos en tren a ese pueblo, que es un pueblo como de 300 personas, y llegamos literalmente a una mansión donde cada uno tenía una cama king y teníamos unos baños así enormes lujosísimos con baldosas. Había un chef que nos hacía la comida y el estudio Sí, era enorme. Y ahí, como en el bosque, hay una cabañita de Peter Gabriel donde ese es su estudio, pues ahí él escribe exacto. y nosotros, por alguna razón, creo que Kevin Killan tenía la llave, porque son panas, algo así, como que nos abrió, o la puerta estaba abierta o algo así, Y creo que no debíamos entramos haber y vimos dicho un eso, poco ¿no? de Porque vainas allá era adentro. top secret, creo. Pero bueno, ya pasaron algunos años. Top secret, es verdad. Pero fue una experiencia única. O sea, ver las cosas que Peter Gabriel tenía en el escritorio y su pluma y sus tecladísimos y sus instrumentos y sobre todo la onda. O sea, este tipo que es uno de los genios más grandes de la música contemporánea, pues hace todas sus cosas aquí, ¿no? Entonces, eso fue una cosa increíble, loco. Le pone Increíble. como ese factor humano que uno a veces se le olvida de vuelta y te das cuenta que ese pudiese ser tú. Entonces Exacto. pierdes un poco el miedo. O sea, esa noción de deidad que uno tiene sobre algunos artistas a los que admiras con toda tu vida,
como que exactamente la palabra que tú utilizas, se humaniza y ves que este tipo es un tipo normal, brutalmente talentoso, pero no tiene ninguna característica que otras personas no tengan. Obviamente tiene un talento fantástico, Claro. pero como que humanizas y como que vuelves, o sea, probablemente yo algún día puedo, no sé, tener algún tipo de carrera en esto, ¿no? O sea, eso Sí, fue claro, para mí man. muy, muy, muy importante, muy interesante. Tú decías top secret porque en verdad se supone que no podíamos hablar de eso, pero Sí, estamos hablando en español, man. O sea, exacto, nadie, sí, nadie se va a enterar. exacto. Qué loco, brother. En verdad, qué experiencia tan loca, man. Bueno, man, ¿qué te iba a decir? Ha sido increíble hablar contigo, hablar contigo de todas estas cosas. Siento que tienes como, o sea, por más de que fuimos como súper amigos en Berkeley, además, tú te veías demasiado joven, entonces yo siento que yo no me enteré qué edad tenías tú hasta que vi que tenías hijos. Entonces como que siento que siempre fuiste como una especie de mentor, pero como un pana también. Gracias, bro. Y fue increíble compartir como todo ese viaje en Berkeley, que nuestra promo fue muy cool. Había gente demasiado chévere ahí. Había Me gente muy gustaría tener talentosa, muy algunos bacán. en esta conversación. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la edad es un tema absolutamente mental. Y yo tuve la oportunidad de experimentar eso de primera mano cuando estuvimos en Boston, en Berkeley. Y yo me sentía, obviamente yo estaba rodeado de gente mucho menor a mí, en promedio 10, 12, 13 años menor a mí, porque yo este rato acabo de cumplir 40, loco. Claro. Pero nunca me sentí más joven, te soy sincero. Y esos años ahí, tú tenías 23, 22 años, yo tenía Sí. 34, 35, pero yo creo que nunca hubo una zanja que impedía que podamos llevarnos como nos llevamos y que podamos desarrollar la amistad que llevamos y trabajar y reírnos y hacer todo lo que hicimos en Boston. Entonces, yo creo que o sea, obviamente los años van pasando y si puedes sacar experiencia a través de eso, mejor, pero nunca he sentido que esa diferencia de edad me haya afectado negativamente, en realidad. Man, yo creo que eso es demasiado clave porque hay demasiada gente con la que yo he hablado, inclusive yo a veces me siento así, que tiene un poco miedo de que está poniéndose, pasando cierta edad o que hay como un límite o que de repente es demasiado tarde para empezar un proyecto y creo que es demasiado importante quitarte eso de la cabeza Totalmente. porque eso no conduce a ningún lado, man. Suena cliché, pero es cierto. O sea, nunca es tarde para arrancar lo que amas, menos todavía, ¿no? O sea, tienes una vida, Yeah, loco, tienes una vida. Si esta no la aprovechas, ¿cuál? claro, man. Bro, y aquí una pregunta aquí, bono, para el final que siempre hago. Me acuerdo en Vox, cuando fuimos a ese pueblito, Sí, claro. había una tienda de whisky que tenían unos whiskies carísimos. Creo que el whisky más barato que vimos costaba como 300 libras, algo así. Sí. Tú me dijiste en ese momento que eres fanático del whisky. Sí. ¿Cuál, en tu opinión, es el mejor whisky? O sea, que no sea demasiado caro, muy buen whisky para tomar en el día a día. O sea, si tú te gusta un trago al día, ¿cuál es el whisky que hay que comprar? ¿Sabes que desde que tuvimos esa conversación, amo el whisky todavía, pero mi gusto se ha movido un poco más hacia el tequila, loco? O Wow, sea, ok, el inesperado. tequila es definitivamente mi trago de elección ahora, porque es mucho más directo, más intenso, al punto, loco. Farra y te vas a pasar Ok, increíble. Así que hace unos pocos días que cumplí 40 años, me tomé una botella de tequila 1800. Creo que tiene algo que ver con Cuervo, pero ok. me encantó, loco. Me encantó, me pareció muy bueno, porque hay el Don Julio también que es fantástico, pero si te recomiendo un tequila, te recomiendo este tequila 1800, clarito, Recomendadísimo delicioso, entonces. loco. Yo tuve Fantástico. la oportunidad de ir a México 2 o 3 veces en los últimos 2 años y me está gustando el mezcal. Cada vez que voy es como que ley un mezcal. Seguro. Pero, Y yo te pero voy hablo a de seguir tu marcas así recomendación, comerciales bro. que las encuentras aquí en las tiendas, en los almacenes, porque si vas a México y tienes la oportunidad de probar un tequila hecho ahí, tú sabes cómo se debe, Claro, pues de hecho va a ser mejor. Pero dentro de lo que se puede conseguir en los shelves, este vale la pena. claro. Así que tenemos que tomar Brutal, uno brother. pronto. Bueno, man, estamos pendientes de hablar otra vez.
Y nada, espero que hayan tripeado esta conversación.